El tema que nos compete hoy tiene que ver con esto de cerrar ciclos. Y qué bueno que estemos aquí conectados en Rancho Aparte para poder disfrutar con nuestros compañeros que nos escuchan fines de semana tras fines de semana y van planteando estos temas al cual después nosotros nos vemos en una obligación amorosa de poder hablarlo, poder compartirlo y poder decirlo al menos lo que nosotros pensamos, ¿no? Le doy la bienvenida para toda esta conversación, esta charla que vamos a tener en este podcast a nuestra querida compañera Greta Raquel Laura. ¿Qué tal, Greta? ¿Cómo estás? Ay, hola Juli, hola a toda la gente que nos está escuchando. Yo cada vez más feliz de hacer estos podcasts porque la verdad es que están teniendo una respuesta increíble, un montón de mensajes por privado, porque a veces estos temas son un poquito que tocan la fibra íntima de las personas, entonces a veces no se animan a mandar un WhatsApp o un mensaje de texto al Instagram. Quieren ahondar ahí un poquito más, entonces tengo audios de gente que me cuenta su vida, que está tratando de salir adelante con cosas que los tienen como trabados, como pausados en su propia vida. Así que estos podcasts son como que destraban, ¿no? Hacen girar de nuevo las cosas y rompen estructuras. Totalmente. Entonces ahí la gente empieza a verse. De paso también es un medio, digamos, como para ver otra percepción de las cosas, ¿no? No es simplemente el hecho de... Es solamente compartir a veces experiencias personales que te hacen ver de otra forma las cosas y de esta manera poder llevar una vida un poco más equilibrada, podríamos decir, ¿no? Porque es una ayuda mutua, es algo que se presenta en el momento en los programas y nosotros al hablarlo también... es un feedback, ¿no? Va y viene, justamente. Así que bueno, es importante. Pero esto de cerrar ciclos, así como lo habían planteado varios amigos en algunos de los programas que estuvimos haciendo, tiene que ver específicamente con que es importante cerrar un ciclo. ¿Cómo me encuentro ante algo que yo realmente me doy cuenta que tengo que definitivamente darle un cierre, valga la redundancia de las palabras? ¿Realmente es importante saber cerrar ciclos? ¿Por qué se debe y cómo debería tomar esas decisiones? Bueno, en fin, yo lo voy dejando ahí abierto y usted me va comentando y ahí vamos hablando, ¿no? Bueno, como muchas cosas, hay como una interpretación errada desde lo que vemos en las redes, ¿no? Porque a veces se explican fenómenos de la vida, incluso fenómenos que parecen de la espiritualidad, se explican de una manera como si fuera un método, ¿no es cierto? Un método así como una fórmula mágica de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y ese es un error total porque no solamente somos iguales en esencia, pero en manifestación somos todos diferentes, somos una particular forma de expresión, ¿sí? Entonces, en esa particular forma de expresión hay una particular forma de percepción de la misma vida, incluso con personas que viven en el mismo sitio que nosotros, nuestra propia familia, y eso está buenísimo porque humanamente hace que nosotros construyamos la verdad en conjunto. El ser humano es un animal que se presenta en manada, ¿sí? No es un animal solitario. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros necesitamos de la percepción del otro, por eso está re bueno lo de la radio, para también llegar a cómo nos vamos a conducir, ¿no? Como a una conclusión que siempre es personal, y siempre el paso uno lo da en solitario. Claro. Entonces, el cerrar ciclos está como bastante mal interpretado porque parece que yo a veces también bromeo, ¿no? Como que, bueno, lo pasado pisado, otra cosa mariposa, ¿no? Y ahora empecemos toda la hoja de cero. Claro. Y esto podría llegar a ser real en cierto punto, pero tiene bastante irrealidad, ¿sí? Primero que un ciclo alimenta al otro. Es como decir que yo cierro el ciclo de la primaria para empezar la secundaria y tengo que olvidar todo lo que hice en la primaria, ¿no? Por decir una cuestión educativa. Claro. ¿Sí?
Sí, ¿no? Sí. Es como que, bueno, ahora no corre más. Lo que hiciste en primaria no corre más. Y lo mismo pasa de la secundaria a la universidad. Si bien hay cambios radicales, ¿no? Y ni hablar en la vida, ¿no? Que uno va pasando de etapas de la vida. O, por ejemplo, qué sé yo, la típica de cerrar ciclos, todo el mundo habla de la pareja, ¿no? Bueno, tuve Sí. una pareja, tantos años, la gente le problematiza, tengo que cerrar el ciclo, ¿no? Con una persona. Yo ya sé que cuando una mujer pone cerrando ciclos, es porque se está separando de un chongo. Discúlpeme que se lo diga así. No hay problema, Cuando pone cerrando ciclos. así es como lo decimos en el programa, así que no hay problema, hay que expresarse igual. Pero es cierto, ¿no? Generalmente todo el mundo cuando habla de cerrar un ciclo, por lo general se remite siempre a una cuestión de pareja. De hecho, este tema salió por justamente eso, ¿no? Es decir, por lo general lo que pasó el fin de semana anterior, ¿no? Es decir, el pasado fin de semana, y todas las personas se comunicaron para hablar de este tema. Al menos hubo dos personas que hablaron de este tema puntual y que justamente nosotros ahora lo abordamos, digamos así, lo profundizamos en lo más que podamos en hacer en estos más o menos 40 minutos que vamos a estar hablando del tema, para que de alguna forma se vea desde otra perspectiva, desde otra visión, ¿no? Y que no sea únicamente, porque no queremos meter únicamente el tema de la pareja, ¿no? Como un cierre de ciclo, sino, si bien aborda esa parte, aborda todo lo que tiene que ver, implica a todo lo que tiene que ver cuando uno cierra algo, ¿no? Y usted me estaba diciendo algo que era muy interesante, que es esto que comunica, digamos, una secuencia con otra, ¿no? Es como que hay como una especie de sincronía que realmente para el que está despierto ayuda a crecer, porque si bien yo puedo terminar la primaria con las experiencias que haya tenido, ¿no es cierto? Y desde allí saltar a la secundaria, voy sumando experiencias, pero estoy abriendo un ciclo, un nuevo círculo, estoy cerrando otro, pero que al mismo tiempo hay una conexión, digamos, ¿no? Así es como yo lo estoy entendiendo en base a lo que usted me dice, ¿no? Sí, sí, porque el tiempo no es lineal, además. No es empieza acá, termina acá, ¿sí? Y es como una línea de tiempo, ¿no? Que a nosotros nos enseñaron bastante mal en la historia, ¿no? De hecho, en la historia vemos como las historias se repiten. Para quitarle el contenido emocional, ¿no es cierto? Otra vez guerra, otra vez tiranía, otra vez, y sí, con otro tenor, pero nos damos cuenta que son ciclos, son círculos. Bueno, se dice que son espirales, ¿cierto? Sí. Supuestamente, yo pongo todo en duda, supuestamente ascendentes, ¿no? Que nos hacen de alguna manera pasar por el mismo lugar. Sería como una especie de calecita, pero que el que te da la sortija no esté ubicado siempre en el mismo sitio, por ejemplo. O que vayan cambiando la música de la calecita. Porque hay que explicar estas cosas de modos así como casi películas o metafóricas, porque si no nos quedamos en una idea psicológica de las cosas. Por ejemplo, yo soy una mujer madura, pero sigo siendo una niña. O sea, ¿dónde terminó el ciclo de la niña? ¿Terminó? La verdad es que creer que terminó eso es quitarme un montón de sabiduría a mí misma. De hecho, la muerte, en muchos aspectos profundos, no termina con la existencia, por ejemplo. La existencia trasciende, va mucho más allá de la muerte. Entonces, la gente quiere cerrar ciclos con parejas, pero no quiere cerrar ciclos, que igual ahora lo vamos a abordar puntualmente, no quiere cerrar ciclos con los hijos, por ejemplo. No quiere cerrar ciclos con los amigos. No Claro. quiere cerrar ciclos con sus padres, no, o le cuesta, digamos. Pero ni siquiera se lo plantea. O sea, se plantea el hecho de no puedo cerrar el ciclo con mi pareja. Entonces la primera pregunta es, ¿y los otros ciclos? ¿Vos los cerraste? Claro, exactamente. Entonces, primero, entender que no hay una pérdida, que lo que uno vivió no se pierde jamás, ¿sí? De hecho, en el aspecto espiritual, se habla de samskaras en el hinduismo, ¿no es cierto? Que son como que impresiones espirituales, como cuestiones que quedan fijas. Por ejemplo, las clases de yoga dicen que son para el resto de la eternidad. Porque lo que uno logra tomar conciencia en una práctica
es para siempre, para la eternidad, ¿sí? O sea, la apertura de conciencia que se logra en una práctica es como un tatuaje que ya no se puede sacar. Bueno, sería, cuando tu conciencia se abre ya no puedes ser un inconsciente, en el tema que sea. Y para poner conciencia en este tema de cerrar ciclos, lo primero es entender que en realidad hay un continuum, hay una cosa que es continuum. Para llevarla también al aspecto del cuerpo, yo que soy entrenadora, la gente te dice, a partir de tal tiempo yo estoy quemando grasas. No, en realidad siempre estás quemando grasas. Nada más que hay un momento donde hay preponderancia de eso, porque hay un momento que yo le explico, hay quema de glucosa, hay otro momento donde entras a otro sistema, que es mixto, y hay un momento que supuestamente es a partir de los 30 minutos en los cuales uno quema grasas, ¿no es cierto?, de un trabajo aeróbico. En realidad el metabolismo se enciende de una completamente todo. Nada más que hay preponderancia. Entonces, para llevarlo al ámbito del cerrar ciclos sería lo mismo. Hay una preponderancia en el que aparentemente algo se está terminando. Claro. Primero hay que cambiar la visión. Aparentemente hay algo que se está terminando, pero en realidad eso no se terminaría nunca. Cuánticamente es lo mismo. Uno elige, en un momento está una bifurcación y dice, ¿qué hago? ¿Elijo el camino A, el B o el C? Y vos elegís el A, ¿no es cierto? Y cuánticamente ya se comprobó que el solo hecho de haber pensado o proyectado mentalmente hacia el B y al C hace que los otros caminos no sean preponderantes, pero no quiere decir que no los estés transitando en otro plano de la existencia. Claro, claro. ¿Me sigue lo que te digo? Sí, sí, sí. O sea, a mí me está quedando bastante claro, ¿no? Pero por lo general la gente que se comunica, ¿no es cierto?, con nosotros dice, sí, bueno, está todo bien con esto de entender de que estoy cerrando algo, de aceptar de que estoy cerrando algo en el dolor, ya sea lo que venimos hablando, ¿no? Ya sea pareja, sea amigos, sea una situación laboral, o ya sea una cuestión de la familia, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo le da peso, le da una cierta cosa, ¿no? Tener que encontrarse con esa parte también emocional que conlleva, digamos, dejar realmente atrás una situación, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentaría a alguien algo que realmente considera que puede ser una limitación y que incluso, si lo vemos desde un plano de vista bien desde la salud, sabemos que pasar por un estrés, por la pérdida de algún familiar querido, por terminar con una relación, todo ese estrés, toda esa carga emocional, todas esas cuestiones, incluso que también que va hacia lo mental, genera problemas no solamente de salud, y la persona se ve como incapacitada por la depresión y por todas estas cosas, ¿no?, en poder seguir adelante con el... ¿Cómo podemos hacer, más allá de interpretarlo y meterle, porque yo entiendo que usted a esto lo sabe, pero ¿cómo haríamos más allá de la interpretación para poder tomar la decisión a pesar de todo? ¿Cuál sería, digamos, no me gusta poner la palabra consejo ante eso, sino Claro. ¿cuál sería el canal, digamos, para poder atravesar, digamos, eso, ¿no? Justamente yo dije esto de la perpetuidad de las vivencias en uno, Sí. de la conciencia que siempre va a permanecer abierta, que no hay un pierde, ¿sí? Por lo que voy a decir ahora, y porque a mí también me pasa cuando yo aparentemente estoy terminando una cosa, porque a mí también me pasa, o sea, yo soy una humana, una mujer como cualquier otra, a mí me duelen las pérdidas, mire, todavía digo, me duelen las pérdidas, cuando en realidad, cuando me pongo en conciencia me doy cuenta que no hay pérdida, ¿sí? Pero yo psicológicamente lo sigo viviendo, que sí, voy a ganar aquello, pero voy a perder esto, ¿sí? Tengo que dejar vacío aquello para que entre lo nuevo y todo eso, ¿no? Pero como soy una psicología y como sé que a todo el mundo le pasa y a mí también me pasa, cuando llego a ese momento me doy cuenta que yo estoy mirando donde no tengo que mirar, que es afuera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo siempre voy a ir directo al grano a lo que le interesa a la gente.
si yo siempre, y cuanto más tiempo estuve en pareja, yo tenía una identificación muy grande de que yo era una persona casada o comprometida o lo que sea, se armó todo en mí un sistema acorde a esa idea, porque es una idea también, ¿no? A ese ideal. Sí. Vamos, porque viste que es un ideal también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me cuesta cerrar eso y estar soltera cuando igual estoy mal con esa pareja? Yo me doy cuenta, porque en realidad no puedo verme a mí mismo de nuevo soltero. Claro. ¿Sí? Hay un tema ahí. Yo en algún momento fui soltero, un momento allá, que además era en otro momento de mi vida, donde yo era totalmente diferente. Y cuando se plantea cerrar el ciclo, se plantea un espacio totalmente misterioso de mí mismo. O sea, yo entro en un misterio. Todo lo que es misterioso y desconocido genera mucho miedo. Claro. ¿Sí? Pasa con una pareja, pasa cuando los hijos, el nido vacío, que se van a vivir a otro país, pasa con la muerte del padre, de la madre, de un hermano, de un íntimo amigo, pasa cuando cambio de trabajo. Fíjese que pasa que en realidad lo externo no es lo importante. El conflicto está dentro de uno, ¿sí? Afuera está la vida que va cambiando permanentemente. Pero yo entro en conflicto porque tengo una idea de lo que soy y estoy identificado completamente con esa situación, que no está mal. Mientras nos haga bien, está re bien estar identificado, decir yo soy una persona, no sé, que estoy contento, que estoy criando a mis hijos, eso hace que yo a la mañana me levante, salga a trabajar, por ponerlo en otra cosa que no sea la pareja. O decir a nivel de pareja, bueno, no, yo estoy contento porque a pesar de que el mundo se vaya a la mierda, yo tengo una persona que me ama, que me cuida, que si pasa algo va a saltar por mí, o sea, yo sé que juntos, bueno, todo eso es maravilloso mientras funcione, mientras nos haga bien, mientras sea algo que nos edifique. No está mal identificarnos con algo, con lo que sea, incluso con una religión, con una ideología. El problema es cuando empieza el problema. ¿Y por qué estalla ese problema? Porque el ser que vive dentro nuestro abrió su conciencia en el ejercicio de la vida. Ya eso que parecía que estaba tan armonioso dejó de serlo. Entonces, no sería como culpa de nadie, sino que hay una apertura de conciencia. Y tu pareja que te dice, che, loco, pero ¿qué te pasa que ahora no te gusta nada? Que estábamos bien. Sí, pero esa persona cambió. Y empiezan a haber conflictos, porque empieza el otro también a decir, ah, no, yo también. ¿No es cierto? Yo también quiero ser. Y yo quiero ser y vos querés ser. Pero resulta que ahora siendo, no podemos ser juntos. Claro, sea claro. hijo, pareja, padre, madre. Sí. Es algo que... Ese es el conflicto. Claro, exacto. Bueno, generalmente asumir esa situación desde una claridad, ¿no es cierto? Y desde un enfoque interno que no tiene nada que ver con las cuestiones mentales únicamente, ¿no? Porque uno lo puede intentar entender justamente y después llevarlo hacia, porque la misma situación te va llevando que tu cuerpo reaccione también emocionalmente. Toda esta misma cosa te va a generar un montón de estrés, te va a poner en una situación muy compleja si es, por ejemplo, tomar una decisión o si es definitivamente entender porque esa persona ya cumplió su ciclo aquí en la Tierra y mutó, digamos, a otro tipo de energía, o si es que tu pareja, ¿me entendés?, después de tantos años haber estado juntos y estaba todo bien, de golpe hubo una transformación de alguno de los dos, y que esto hace no de que muera el amor hacia estas circunstancias, hacia estas cosas que están pasando, sino que tomarlo con todo lo que viene, con todo el peso, con toda la tristeza, con todo lo que también uno tiene que pasar como humano, pero desde una conciencia que te hace, podríamos decir, un superhumano, ¿no? Porque es momento de empezar a ver también de que nosotros somos una fuerza mucho más superior
que este mínimo condicionamiento que tenemos en el solo hecho de pertenecer únicamente a una materia, ¿no? Sino que estamos por sobre encima de eso, y eso también puede modificar tu cuerpo, eso también puede hacerte entender por el momento que estás pasando. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, estoy pasando por un duelo. Recién ayer se cumplió un mes de la muerte de mi papá. Yo no lo hablo mucho en la radio, ni tampoco lo he hablado mucho porque no se dio, pero en mi caso personal, mi cosa va por entender por qué pasó, ¿no? Porque, bueno, uno se queda con el último registro, ¿no? Mirá, estaba sufriendo, la estaba pasando mal, ¿eh? Entonces lo mío remite a un cierre de ciclo que tiene que ver más con esto de entender de que ya era el momento para él, para su evolución. Entonces, como decía el Piti Álvarez, que me gusta mucho, me gusta mucho lo que él dijo en su momento, dice, cuando ya estás, ya probaste las materias del planeta Tierra, tenés que te tocan otras materias. Y bueno, para verlo de alguna forma, digo, así medio desde el pensamiento nada más, te sirve, pero después aceptar todos los condicionamientos que hay en eso. A veces estar bien sentirse triste, a veces estar bien enojarse porque entender todo esto, ¿no? Es decir, yo vivía junto con él, vivía junto con él. Entonces de repente ahora me doy vuelta y no está, ¿no es cierto? Eso te genera toda una cuestión humana. Lo mismo pasa cuando te pasa con el cierre de una pareja, ¿no? Que de golpe, acostumbrado a 7 años, que a lo mejor uno de los dos el que llevaba las cuentas, 10, 20 años, imagínate, después de haber tenido hijos, que uno de los dos muere, o que uno de los dos viaja, o que uno de los dos elige irse con otra persona, o que vos elegiste algo distinto porque te enamoraste de otra persona. Bueno, entonces, entenderlo no significa no sufrir. No se trata de ser robot, sino se trata de entender de que somos humanos y que el sufrimiento tiene un lugar. Ahora el tema es entenderlo desde una conciencia, como está diciendo usted, superior, que te permita, y yo cuando me refiero a superior lo digo de una manera muy amorosa, digo desde una supraconciencia, que es lo que realmente tenemos nosotros, y que por ahí nadie nos explicó desde que somos niños, de lo importante que va a ser después que terminemos la primaria, pasar a la secundaria, pasar a una terciaria si es que después decidiste seguir estudiando, o no, ¿no es cierto? Que la vida se te haya transformado delante tuyo, de repente no terminaste ninguno de esos ciclos y fuiste hacia otro, pero que todos fueron maravillosos y todos te ayudaron a crecer para ser lo que sos hoy, ¿no es cierto? Es así como, sí, el tema como lo percibo. Sí. No, el tema es que yo justo hoy le contaba a mi hijo que antes, bueno, las mujeres perdimos muchos derechos, aunque parece que hubiéramos ganado, perdimos mucho. Una cosa que le comentaba que sucedía antes, en la época de mi abuela, cuando una mujer enviudaba, por ejemplo, un año estaba vestida de negro. Y esto uno lo puede ver como, oh, qué bajón, ¿viste? Está estigmatizada, si uno lo ve desde ese punto de vista. Pero si uno, negativo, pero si uno lo ve desde un punto de vista positivo, es buenísimo, porque esa mujer, porque antes la mujer además quedaba como bastante desvalida, porque el hombre era era el gran proveedor, ¿no es cierto? Esa mujer, toda la gente, no era que le tenía lástima, la ayudaba a esa mujer. ¿La ayudaba a qué? A sobrellevar el duelo. Luego de la crisis que se establece antes de cerrar el ciclo, o sea, porque el ciclo uno se plantea cerrarlo cuando entra en una crisis, ¿no es cierto? Las cosas no están bien con esta situación, o una persona que está enferma se va al hospital, entra en una crisis, ¿cierto? Y luego se muere, ¿no? O luego de la crisis viene la ruptura, ¿no es cierto?, de la situación, o una muerte o una separación. Y luego de eso, sí o sí, hay que atravesar un duelo. Sí o sí, hay que atravesar un duelo para hacer todo esto que estás haciendo vos, que tiene que ver con, a ver, ¿cómo era la cosa? Yo cómo estaba planteado en esa situación, cómo era esa situación, ¿no? Y ahora cómo estoy, y antes cómo era, ¿no? Y tengo que empezar a ponerme, ¿y por qué esto pasó? ¿No es cierto? Tengo que ponerme en ese balance, y fíjense que antes a las mujeres, un año
las vestían de negro, para que no les rompan las pelotas. O sea, si querés llorar, llorá, y la gente que era más allegada, que la ayude con los hijos, que la ayude con esa situación. ¿Sí? No era solamente, pero también que le den un espacio de balance, porque el duelo es un balance. ¿Cómo era y cómo son las cosas ahora? Por ejemplo, en el caso cuando uno pierde a los padres, todo esto lo hemos hablado en privado, cuando uno pierde a un padre, bueno, pero cuando pierde a los dos padres, se acabó el hijo. O sea, se acabó la situación del hijo y eso psicológicamente es muy difícil de sobrellevar. Pero en realidad no es que se acabó el hijo, porque uno va a seguir siendo hijo, qué sé yo, de la Pachamama, de Dios, del universo. Ese rol nunca termina, pero socialmente termina, psicológicamente termina, ¿sí? Debe terminar para que uno empiece a ser padre. Hay personas, yo tengo a mis dos padres vivos, pero yo siento que hace mucho que dejé de ser hija, y dejé de ser hija cuando fui madre, pude lograr hacer esa transición. Hay personas que tienen hijos y siguen siendo hijos, y entonces no logran desarrollar el nuevo ciclo con sus propios hijos, ¿sí? Entonces no hace falta la muerte, pero la muerte es como una cosa que te marca tremendamente, ¿sí? Es como, bueno, acá se acabó. Sin embargo, yo sigo siendo hija en otros niveles. No es que lo voy a perder, ¿sí? Yo me sigo sintiendo vulnerable y sigo teniendo quien me proteja, digamos, cuando las papas queman por mi pareja, ¿no? Puedo ser vulnerable con mi pareja, entonces puedo sentirme abrazada. Y no digo que esa pareja vaya a ser mi padre, porque tampoco eso es muy enfermo. Pero sí puedo permitirme un rato ser hija cuando siento que ya no puedo ser madre porque no tengo fuerza, ¿me entiendes? Entonces todo se va cambiando. Ahora mi protagonismo, mi realidad es que tengo dos hijos y que soy madre, en la realidad concreta, ¿sí? Y que ellos en algún momento se van a ir porque ellos también en algún momento van a ser padres, madres, ¿sí? Entonces hay una perpetuidad, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente te plantea que no puedes cerrar un ciclo? Porque a veces no hacen los duelos correctos, no se permiten llorar, no se permiten ser vulnerables, no se permiten decir no puedo con esto, ¿sí? No buscan ayuda, no solamente la psicológica. O sea, está muy bien la ayuda psicológica, pero vamos a hablar como seres humanos. Tenemos que, ojalá todos, o sea, busquemos también la ayuda amorosa de los que están cercanos, porque los otros no se han muerto, de los otros no te has separado. Pero a veces cuando uno se enfrenta a pedir ayuda, se encuentra que el mundo que uno abandonó por ser pareja, porque a veces se va a la mierda, ¿no? Como que se polariza demasiado en la pareja y se olvida que tiene amigos, se olvida de la familia, se encuentra con que no tiene amigos, no tiene conocidos, se enfrenta a una soledad mayor. Y entonces ahí empieza a haber conflicto. O vuelve con el ex, viste la típica, vuelvo con el ex porque el mundo que me encontré desde que no estoy con vos es un asco. Y bueno, mejor mejor banquémonos las aspereces. Mucha gente vuelve. A mí me pasó cuando yo me separé del papá de mis hijos, me sentí tan vulnerable con dos chicos chiquititos, dos bebés. Tratamos de volver y fue peor. Fue peor. Por suerte tuve la sabiduría, digo yo, de lograr separarme definitivamente, pero fue muy difícil porque yo me daba cuenta que ya que tenía que vivir un duelo. Entonces, y el duelo, acepté que yo, esa persona no era que de golpe no la amé, sino que cumplió una función en la expresión del amor, porque yo soy amor, todos somos amor, y en ese momento fue esa la expresión que salió, y fue eso, y fue hermoso, no odiar al ex, ¿no es cierto? Decir, wow, tengo dos hijos con esta persona, fue lindo, nosotros lo hicimos desde la re buena leche,
quisimos tener una familia. Bueno, finalmente se cerró el ciclo porque ya íbamos cada uno para su lado. Pudimos criar a nuestros hijos hasta que duró, ¿no es cierto? Porque él falleció. Pudimos llegar a un entendimiento y nunca más fuimos amigos ni parejas. Nosotros, bueno, estábamos unidos por los hijos, pero hubo un cierre de ciclo en el sentido de que a mí me quedó un buen sabor de boca haber transitado esta experiencia. Ese es el verdadero cierre de ciclos. Cuando uno dice, bueno, loco, terminamos, pero estuvo bueno. O sea, yo de última, la verdad que estuvo bien, yo no tacharía esta etapa de mi vida. Y es ahí donde uno cierra realmente el ciclo con las cosas. Todo esto, más allá del aprendizaje, yo también me veo a mí en ese momento, ¿no? Porque siempre es verse a uno. Yo en ese momento necesitaba esa relación, necesitaba vincularme de esa manera con esa persona, porque lo necesitaba mi ser. Pero en la medida que el ser se expandió, ya no, ya estaba. Íbamos a seguir. Forever and ever, por una idea mental. Claro. ¿No es cierto? Y bueno, no autoengañarse. Volver a eso, ¿no? Importante, la verdad, No, sí. no lo quiero interrumpir. No, aparte que, o sea, bueno, creo que ahí ya le estamos como dando un cierre ya, ¿no? A Sí. esto, a este tema. Pero de todas formas es importante para en muchos contextos, porque yo veo que hay mucha gente que está muy distraída a esto, ¿no? Y está bueno que esté distraído porque la misma vida después te pone en un camino donde si seguís distraído va a ser peor. Y me quedo con una parte que también estaba contando usted, que decía justamente de esto de tener en cuenta justamente el hecho de que bueno, más allá de que uno pase por diferentes episodios, cuando realmente algo se termina también lo podés incluso sentir hasta corporalmente, ¿no? Porque a veces en las relaciones se termina la sexualidad y eso es normal que pase, ¿no? Y no quiere decir de que ninguno de los dos sea una caña al aire, por así decirlo, sino que bueno, también eso también es algo que pasa. Y también, bueno, más que todo, quedarme con la revisión de que algunas personas por ahí en este momento no están pasando por un cierre de algo, su vida está demasiado en un aspecto rutinario, pero de repente escucha este podcast y algo le resuena, ¿no es cierto? Porque en algún momento pasó o estará próximo a pasar. Entonces, profundizar en esto, entendiendo de que en realidad el mensaje está llegando como algo que está bueno que dialoguemos, que está bueno que lo hablemos y que está bueno que de cierta forma alguien se tome el tiempo para reflexionar, ¿no? Porque la vida en sí, en el planeta, si no te está pasando a vos puntualmente, en un caso puntual, está pasando en muchas cosas dentro del planeta, digo, dentro de los ciclos que estamos cumpliendo como seres humanos. Es decir, más allá de lo personal también hay que ver los aspectos colectivos que tiene todos estos temas de cerrar un ciclo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en la política, por ejemplo, hay gente que nunca cerró un ciclo, ¿no? Incluso se dan cuenta de que el mismo partido político se ha echado un montón de cagadas y sin embargo quieren seguir apostando la misma cosa, así como, ¿no? Te das cuenta, es decir, poder tener una apertura, Sí. poder tener una apertura sobre estas cosas, me parece que es lo importante, ¿no? Incluso hasta en las cosas más simples, tontas, mínimas como esta, ¿no? De ser de un partido político o de pertenecer a un equipo de fútbol, cuando en realidad estamos viendo al deporte como algo que es enorme, es grande, ¿no es cierto? Es decir, poder ampliar nuestra percepción de las cosas, me parece que eso está muy bueno, porque nos permite a que el día de mañana no tengan que escuchar de vuelta el podcast y decir, yo me acuerdo que había dos flacos que en un momento dado se le ocurrió hablar de un cierre, y ahora como me está pasando quiero ver qué es lo que decían en ese momento. Bueno, si es, Genial. pero si vos hoy lo podés incorporar a tu vida y llevarlo conscientemente, ¿no? Qué mejor que eso, ¿no? Porque después viene el sufrimiento, viene la tristeza, viene, ¿no? Cuando en realidad hay mucha gente, así como nosotros, que se está abocando a poder compartir todas estas cosas. No desde un lugar, desde una maestría, sino desde un lugar de compartir desde una visión, desde ganas de hablar de estas cosas. La vivencia. Sí, La exactamente. vivencia personal, o sea, claro, no es un libro que te está hablando y te dice así tenés que vivir.
No, 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 para nada. Y dijiste algo maravilloso, porque no es encontrarle la quinta pata al gato, ¿viste? Si vos estás bien con tu pareja y no te planteas nada y te levantás a la mañana con ganas y estás contento de verlo cuando llega y compartís cosas, no hace falta que sea todo como cuando recién te enamoraste, ¿no es cierto? Si hay una armonía en una casa, si vos realmente tenés ganas de charlar, porque no solamente es la sexualidad, es pasar tiempo con la persona con la que vivís, te vas a plantear nada, ¿viste? Ahora, cuando te da lo mismo si viene, si no viene, si la besás, no la besás, y esto da igual, porque hay muchos matrimonios con ni un sí ni un no. La gente se plantea las cosas cuando hay violencia doméstica, ¿no? Cuando hay problemas económicos o cuando socialmente la gente, tus propios amigos te dicen, che, boludo, ¿qué le pasa a tu novia o a tu novio que es re policía, que te está los otros también te dicen, ¿no? ¿Qué le pasa, no? Que te está recontrolando, fíjate. Pero a veces no, a veces son parejas que así te hago. No se llevan mal, no, pero tampoco pasa nada. O sea, es una cosa que, bueno, paguemos el alquiler entre los dos, listo. No hay discusión, no hay nada, pero no te sirve de nada esa relación, porque al final es mejor estar solo, encarar la soledad, que va a ser mucho más fructífero que estar con una persona que no sé, que es menos que una planta que vive en tu casa. ¿Sí? Entonces, bueno, eso ahí también habría que cerrar el ciclo. Y además tener en cuenta esto, la mente es la que genera ideas, es la que idealiza, es la que genera idea, idealizar, ideología. Todas esas cosas son las que nos matan en vida, ¿sí? La mente debería solo organizar el aspecto de la manifestación del ser, que el ser cuando se manifiesta es como un amor puro, así, pero el amor es como algo caótico, ¿no es cierto? El amor rompe las estructuras todo. La mente encausa dentro de la vida, pero no es al revés, no es una idea fija que vos tengas, dentro de esa idea vos tenés que meter al ser, no. El ser hay que dejarlo que se exprese, aunque sea una locura, y después decir, a ver, pará, ¿qué onda con esto? ¿No? ¿Cómo organizo esta nueva expresión del ser, que es una nueva conciencia? Es ahí, cuando cambiamos el orden de las cosas, no es tampoco dejar la mente fuera del juego. La mente útil en el momento que sabemos pensar, ¿no? O sea, o la belleza de pensar, como sabían hablar un montón de artistas, ¿no? Que hablaban justamente de saber. Es un gran poder. Totalmente. La mente como una manifestación de algo maravilloso, ¿no? Es buenísimo. De poder organizar y tener. Pero, viste, por eso. Entonces para que la gente le quede claro, o sea, el ser se expresa todo el tiempo, ¿no es cierto? Y si no se expresa, espera, porque se va a expresar. Te va a saltar una enfermedad, se te va a morir alguien, te van a meter los cuernos, ¿sí? Algo va a pasar, ¿viste? Porque la vida se trata de la expresión permanente de los seres. Y somos uno, ¿no? Hay una expresión continua. Entonces, si vos estás así chato y decís, bueno, no, yo soy Tao, dicen, ¿no? Yo voy a dejar que la vida me mueva. Ok, espera tranquilo. Ahora, eso sí, vas a sufrir. Si vos, cuando ya sos consciente de que estás así en tamas, estás en una línea así de coma en la vida y esperás que la vida te mueva, te va a mover, quédate tranquilo, te van a meter los cuernos del tamaño de una casa y ahí vos vas a ser así como si te sacaran abajo del agua, como te bautizan los evangelistas, vas a sacar la cabeza así y de golpe vas a estar en otra realidad, pero va a ser más difícil. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vivimos en sintonía con el ser? Vamos sintiendo lo que realmente queremos expresar, vamos siendo honestos con nosotros mismos, no nos autoengañamos, no engañamos a nadie, no nos hacemos los boludos, y ahí puede ser que no suframos, porque antes de que venga la vida a pegarte una cachetada, que te deje así medio knockout, medio muerto, vos antes ya vas a ir cambiando armónicamente. Ese es el verdadero Tao.
no dejar que todo se pudra así. No, vos sabés que no hay nada. Sí, loco, mirá, fíjate que vos qué sentís, ¿no? Y por ahí eso puede hacer una cosa amable, no hace falta que los cierres de ciclos sean desgarros. La muerte, ya con la muerte de los seres queridos tenemos bastante. ¿Por qué no hacemos algo mejor con las parejas? ¿Por qué esperamos que nos gorreen? O sea, para hablarlo así. Sí, ¿Por qué estamos metiéndole los cuernos al otro y venimos a casa con culpa? Ay, te metí los cuernos, ponele que yo te meto los cuernos. O por qué Vengo también... así, ay, no puedo mirar la cara de mis hijos. Y también el tema de por qué no cerramos algo en un laburo que realmente no nos conviene, que sabemos que nos está haciendo súper mal, ¿no? Yo tengo un montón de amigos que trabajan en cosas que no les gusta y que son personas súper conscientes. Eso es lo peor, porque el sufrimiento es el doble. Y claro, miedo a las cuestiones del dinero y llegar a fin de mes y todo eso. Pero qué vida también te inventaste para que hoy te cueste dejar ese trabajo, ¿no? Porque nosotros es como siempre dijo, bueno, a mí me gusta verlo mucho a Mujica porque él habla justamente, cuando él dice esas palabras maravillosas que dice, no lo gastas lo gastas con el tiempo de vida, ¿no? O sea, es tu tiempo de vida lo que se desgasta. Más allá del crédito, más allá de todo eso. Entonces, ¿a qué le ponemos nosotros realmente la intención? Y a afrontar también un duelo dentro del trabajo con todo lo que venga. Con todo lo que venga, afrontar eso, pero no seguir apostando a algo que realmente se está haciendo daño físicamente, porque el cuerpo tiene un tiempo y de repente un día un problema en la cabeza o un problema en los huesos o en la cadera te va a hacer dar cuenta de que ese trabajo no era lo que te vos deja tenías. Fuera. Te deja fuera del juego. Y es feo, es feo que no después... hablemos también... Sí. No hablemos también, bueno, yo conozco una persona que tenía un trabajo que ganaba un montón de plata, porque uno siempre aspira a tener un trabajo que te dé mucha plata, ¿no es cierto? Sí. Bueno, era mi cuñado específicamente, ganaba un montón de dinero, muchos años, de hecho sostenía un montón de cosas, un ser encantador, porque realmente era un ser encantador. Digo era, porque un día, así, no sé qué pasó en la compañía, lo echaron, pero no porque sea él ineficiente, ni porque la compañía cerró y se quedó de un momento al otro sin trabajo, sin dinero. Pero ¿qué pasó? Se tuvo que enfrentar a él mismo. Bueno, número uno, fue tan terrible para él esa situación de verse de golpe, ¿sí?, que tuvo intento de suicidio primero, zafó de eso, y luego murió de un cáncer galopante en los huesos. Claro. Está muerta él, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasó con él? Ay, qué maldito el tipo que lo echó, qué maldita la vida, que le quitó el trabajo. No, él estaba viviendo una irrealidad. De hecho, él se sentía mucho confort en la vida que tenía, no estaba mal, pero quizás nunca se hizo el tiempo para verse a sí mismo, más allá de la plata que ganaba. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida consciente, la vida, aunque nos mueva, aunque se nos mueran los familiares, aunque nos quedemos sin trabajo, nos va a sostener de otra manera, porque nosotros sabemos vivir diferentes, nos conocemos, entonces sabemos, tenemos recursos para salir adelante. ¿Por qué? Porque no nos da miedo vernos a nosotros mismos. Pero si solamente estamos mirando el dinero, ya logré tener una pareja, la familia feliz, perfecta, para sacar una foto y que todo el mundo me felicite. ¿Ya te planteaste si eso no está, quién sos? ¿Qué vas a hacer si eso...? Plantéatelo porque puede pasar. Totalmente. Pero sí, no sí, es para angustiar a la gente, es para que todos los días sepamos estar solos con nosotros mismos, todos los días de nuestra vida. Porque aunque haya una pareja, aunque haya un padre, una madre que nos protege, en algún momento puede ser que no esté, o una empresa que nos avale, en algún momento eso puede no estar. Pueden cambiar nuestras circunstancias, tenemos un accidente, nos cortan las piernas. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Sí? Sí. Entonces, esas posibilidades existen, y también las otras, que nos vaya maravillosamente bien. Nos pasó con Diego Maradona, que de vivir en una villa, de golpe era el tipo más famoso del mundo, y tampoco lo pudo gestionar, porque empezó a perderse, y así terminó.
¿sí? Tanto que vas de bajada como de subida, el problema siempre es con uno, es verse a uno mismo, porque uno dice, ah, bueno, pero estás diciendo todas cosas horribles. Bueno, Maradona salió de la villa y se fue a lo más alto del mundo, no hay un ser humano en la tierra que no sepa quién es Maradona, ¿sí? Por muchos motivos. ¿Y él cómo hizo? Y le costó. Le costó. Al final, digamos, la verdad es que murió demasiado joven, ¿sí? O sea, él tendría que ser todavía, el ser de él era maravilloso, pero se vio muy limitado. Entonces, viste, tenemos que ver esas cosas, esos cambios que son abruptos que nos plantea la vida. En sí es todos los días darnos, ser fieles a nosotros mismos, más allá de la fidelidad a la pareja, más allá de que nos hagan cornudos, nos gorreen, nosotros también, qué fidelidad tenemos hacia nosotros mismos. Tener siempre ese retorno, el retorno venoso. Vieron que el corazón emite un pulso, pega toda una vuelta hacia afuera y la sangre retorna de nuevo al mismo lugar. Entonces ahí tenemos un ciclo en el sistema circulatorio, en el sistema cardiorrespiratorio que nos está mostrando que todo vuelve al mismo punto. Pero cuando vuelve, ese es el problema. Cuando vos volvés, ¿no es cierto?, al punto, ¿qué onda con vos? ¿Qué onda con vos mismo? Y entonces cuando vos logres situarte en vos mismo, ahí vos vas a poder reírte de la peor desgracia que te pasó. Ya no de aprender, te vas a cagar de risa de esos capítulos terribles que has tenido en la vida, de niño, de joven, de más grande, ¿sí? Con las muertes incluso. Te vas a reír. O vas a sonreír o vas a decir, che, qué bueno, esto la verdad que estuvo bueno vivirlo. Fue heavy, ¿no? Fue heavy, pero qué bueno. Yo ahora entiendo que tenía que pasar por eso. Pero no es necesario sufrir. Así que ojalá que el que escuche el podcast antes de una crisis pueda ser sincero y pueda pegar el volantazo antes de tener que atravesar el sufrimiento, que es absolutamente innecesario. Totalmente. Bueno, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Le mandamos saludos a toda la gente que siempre está conectada con nosotros. Y bueno, este fue el capítulo 4, cerrar ciclos. Así lo podemos denominar. Bueno, muchas gracias, Greta, Raquel, Laura. Nos encontramos en el próximo. Gracias. Siempre un placer compartir mi energía con vos y con los oyentes. Gracias a todos y nos encontramos en el próximo capítulo.